Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Esperamos, como siempre, que el mensaje que el Señor nos entregue el día de hoy por medio de su palabra sea de bendición para todos nosotros. El día de hoy, hermanos, hermanas, vamos a continuar estudiando esta carta maravillosa que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Recuerden ustedes que hemos estado revisando también el libro de Apocalipsis el día miércoles, y este miércoles vimos la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso que ciertamente se constituyó en el eje central a través del cual el apóstol Pablo introdujo el evangelio en lo que en aquel entonces se llamaba el Asia Menor. Hoy día todo eso es la zona de Turquía. Entonces, estas 7 iglesias que aparecen mencionadas en Apocalipsis son representativas de toda la gran cantidad de congregaciones pequeñas que existían también en la zona, pero que por cierto se ven representadas en estas 7 iglesias. Y la iglesia de Éfeso, las características principales que tenía era, bueno, aparte de estar ubicada en el centro neurálgico del Asia Menor, a pesar que no era la capital de esa provincia romana, era sí la ciudad más pujante, dado el puerto con el que contaba, ¿no es cierto? Y además, todo lo que significaba el entorno a la diosa Diana, donde se encontraba el templo de esta diosa pagana, ¿no es cierto? Y que constituía la fuente principal de ingresos de gran parte de la población de Éfeso, que se calculaba alrededor de los 250.000 habitantes y que en las épocas de las festividades de Diana podía llegar fácilmente al 1.000.000 de personas, ¿no es cierto?, que podían copar y colmar esa ciudad. Bueno, era una ciudad sumamente cosmopolita, pero además una ciudad sumamente depravada en sentido de que existía un culto a la prostitución y todo lo que significaba, ¿no es cierto?, el culto, bien digo, y en relación a esta diosa Diana, que era llamada la diosa de la fertilidad, Artemisa por los romanos, es la misma. Entonces, todo esto genera que nosotros podamos comprender también el peso doctrinal de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Éfeso. Y otra característica de esta iglesia es que fue instruida por realmente grandes hombres de Dios, en el sentido de que fue ministrada por lo menos 3 años por el apóstol Pablo. Vemos que también Apolos, otro personaje prominente del libro de los Hechos, estuvo allí. Priscila y Aquila estuvieron también, y de hecho ellos participaron activamente en la formación de la iglesia y en el entrenamiento escritural que recibió Apolos. Entonces vemos que efectivamente era una iglesia muy bendecida y una iglesia que significó el punto central del resto del evangelio transmitido al Asia Menor. Todo esto hace que nosotros podamos aquilatar de mejor manera, espero, todo lo que significa la información que nos entrega el libro de la carta a los Efesios. Cómo es que el apóstol Pablo va a tocar y toca doctrinas sumamente importantes para la iglesia y para el cristianismo, y cómo estas doctrinas bíblicas vamos a ver que se contraponen en gran manera a mucho de lo que nosotros hoy día conocemos como religión o como cristianismo. La verdad que uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana el día de hoy es que ha de alguna manera diluido, por decirlo de la forma más optimista para no decir borrado, pero ha diluido la nitidez de la línea que marca entre lo que Dios dice y lo que Dios no dice, entre lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Nosotros no somos quienes los que decidimos qué es lo que debemos decir o no decir de parte de Dios, sino que todo el consejo de Dios es la misión de todo predicador enseñar. Y ahí también la riqueza de la predicación sistemática, en que tenemos que enfrentarnos a versículos que a veces son controversiales y a veces son sumamente duros de escuchar, pero que efectivamente constituyen enseñanza del consejo de Dios. No podemos tener un menú selectivo de aquellas cosas que de alguna manera nos pueden generar emocionalmente un estado positivo. Por eso es tan importante
el mensaje que el apóstol Pablo entrega a la iglesia de Éfeso, porque nos hace entender la real dimensión, como lo vamos a ver hoy día, de nuestra condición y a la vez la provisión maravillosa que obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como vamos a comenzar hoy día el capítulo 2, después de haber analizado el capítulo 1, que nos hablaba principalmente de la importancia y las riquezas espirituales, la oración intercesora del apóstol Pablo en favor de estos hermanos. ¿Para qué? Para que tuvieran más conocimiento, más sabiduría. Usa una expresión que dice alumbrando los ojos del entendimiento, para que nosotros no olvidemos las riquezas espirituales propietarios. Perdemos de vista, ¿no es cierto? Y de alguna manera también no la apreciamos en su total dimensión. El capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios comienza en el versículo 1 diciendo: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a llegar inicialmente hasta ahí para hacer un pequeño análisis de esta porción. Y lo que está diciendo ahí inmediatamente es, él está hablando a gente viva en la carne, en su soma, en su cuerpo, físicamente. Sin embargo, dice que estaban muertos. Y la palabra muertos ahí es, en el griego y en el hebreo, muerto. Ahí es la palabra necros. Necros, que significa o se traduce como cadáver o cuerpo sin vida, que viene de la raíz griega también, que es nesco, que significa difunto, alguien sin vida. Entonces, si nosotros tenemos esa imagen en nuestra mente física de lo que es un muerto, podemos entender la condición en que se encuentra el ser humano natural. El ser humano natural sin Dios está vivo físicamente, pero espiritualmente está absolutamente muerto. Esa es una máxima que cuesta mucho que las personas logren entender, y la verdad que es imposible que lo logren entender a menos que el Espíritu Santo les revele tal condición. Por eso es que el llamado al arrepentimiento es la puerta de entrada a la salvación. El arrepentimiento consiste en reconocer una condición no solamente de haber cometido pecado, sino que de ser en esencia pecador y por tal condición estar separado total y completamente de Dios. Aquí es donde comienzan a existir las primeras trazas, ¿no es cierto?, de irritación por parte de quienes escuchan el mensaje verdadero de la palabra de Dios, porque a todos nosotros nos ha pasado que no consideramos que estamos muertos espiritualmente. Más, muchas personas sienten y creen sumamente espirituales, pero su estándar son ellos mismos. Ellos mismos piensan que son espirituales porque son parte de una religión, porque son parte del esoterismo, porque en definitiva cultivan algún tipo de filosofía que les hace hacer una introspección mayor, ¿no es cierto?, y apreciar de alguna manera las cosas del exterior. Pero el punto de la verdad para saber la espiritualidad no proviene de nosotros ni de menos de nuestra experiencia humana, sino que de la palabra de Dios. He ahí el punto. Cuando nosotros tenemos que establecer una verdad, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la verdad del cristianismo, tenemos que hablar de la Biblia. Entonces, si la Biblia declara que el ser humano natural se encuentra en un estado necros, es decir, es un cadáver espiritual, imposible de percibir, de recibir o de querer tener una vida espiritual, a menos que algo sobrenatural ocurra como la resurrección, y lo vamos a ver a lo largo también del mensaje. Entonces, lo primero es que dice, ustedes estaban muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados. No hace una descripción ni cuantitativa ni cualitativa, sino que hace alusión a una condición absoluta. Estoy muerto.
espiritualmente. Por supuesto que estoy vivo físicamente. Y si estoy vivo físicamente, estoy entonces influido únicamente por la corriente de este mundo, que dice ahí en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo no es espiritual. Cuando la palabra mundo se explica ahí, es la palabra sistema de pensamiento. Es una palabra en griego que implica sistema de pensamiento, cómo es que el mundo piensa. No se está refiriendo al planeta, se está refiriendo al sistema de pensamiento del mundo. Si tú te pones y te detienes un segundo a pensar cómo es que el mundo piensa en relación a Dios, vas a encontrar un abanico de opiniones que van desde que no existe hasta que es algún tipo de ídolo de mármol o de madera, ¿no es cierto? Y pasando por todos los intermedios, que cada uno tiene su propio Dios, que yo creo en Dios a mi manera, ¿no es cierto? Que Dios es acá, que Dios, en fin, todo lo que tú puedas encontrar. Sin embargo, hasta que no vayamos a la Escritura, no podemos conocer quién es Dios. Estuve en una reunión donde una persona supuestamente muy preparada declara abiertamente y sin ningún tipo de tapujo: el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los cristianos. Esa es una ignorancia absoluta. Es una ignorancia absoluta. Pero eso es lo que la gente cree. Y no estoy hablando de una persona sin preparación, estoy hablando de un académico. Alguien que supuestamente se toma el tiempo de investigar antes de declarar. Pero como la mayoría de estas personas habla en una audiencia principalmente ignorante en estos temas, ciertamente no va a encontrar oposición. Y la gente dice: Alá, Buda, Mahoma son lo mismo. Y así también pensábamos nosotros. Por lo tanto, la liberación que el cristiano tiene en primera instancia es de la mentira, como lo vamos a ver también. El cristiano, cuando nace espiritualmente, recién puede conocer y aceptar la verdad. La verdad es un proceso espiritual, no es un proceso carnal. Cuando se usa la palabra carne aquí en la Escritura, y específicamente en la carta a los Efesios, se está refiriendo a la palabra griega sarkikos, que significa una mente reprobada. ¿Una mente reprobada por quién? ¿Por el hombre? No, es aprobada por el hombre. Es una mente reprobada por Dios, porque no piensa como Dios, porque no quiere a Dios, porque no conoce a Dios, aunque tenga una inmensa religión. Éfeso era una ciudad cosmopolita, como decíamos, y lo que lo hacía tan cosmopolita era justamente la convergencia de muchos sistemas religiosos, todos ellos, por cierto, con su ícono aprobado, ¿no es cierto?, y permitido. Cuando llega el cristianismo, entonces el cristianismo dice: ¿sabes qué? Diana de los Efesios y todo lo demás no tiene nada que ver con Dios, es idolatría, ustedes están muertos espiritualmente. ¿Cuál crees que fue la reacción de la gente en Éfeso? Lean en el libro de los Hechos, el capítulo 16, el alboroto en Éfeso. Se produce un alboroto en Éfeso. Todos aquellos que estaban, ¿no es cierto?, defendiendo a la diosa Diana, están durante 2 horas gritando: Diana de los Efesios, Diana de los Efesios. Quisieron matar al apóstol, quisieron matar a todos aquellos que predicaban la verdad, porque la verdad produce eso. La verdad no es un proceso de ensamblaje con mi manera de pensar, es totalmente contraria a mi manera de pensar y naturalmente, como hombre, como ser humano natural, yo la voy a rechazar. Yo la voy a rechazar. Entonces, este es un concepto básico para entender lo que significa la condición en que nosotros nos encontrábamos y en la que se encuentra, por desgracia, mucha gente, familiares nuestros, amigos nuestros, que muchos de ellos, cuando tú hablas de que crees en Dios, están todos felices, pero cuando hablas de la Escritura o de Jesús, del Jesús bíblico, inmediatamente existe una situación hostil. ¿Por qué? Porque es así la verdad, porque la luz siempre va a contrarrestar la tiniebla de pensamiento. Entonces dice: Él os dio, versículo 1, vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición del ser humano es muerto totalmente en delitos y pecados. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Este es Dios hablando.
Si tú vas a decir que la Biblia la escriben los hombres y tienen errores, por favor, preocúpate de reconocer cuáles son esos errores para que podamos conversar sobre los errores. Pero cuando tú le dices a una persona cuáles errores, bueno, no sé, pero errores. Eso no puede ser y esa discusión no tiene ningún sentido y no tiene ningún rumbo. Ningún rumbo. Esta persona que digo yo, defensora del Corán, le pregunté cuántas suras tenía el Corán, no tenía idea. Entonces ahí se acaba la discusión, no hay posibilidad de discutir con eso. No hay posibilidad de establecer, porque no tenía idea ni siquiera qué es lo que la palabra sura. Sura igual capítulo, le dije. Entonces ya uno empieza a sonar como no quiere sonar. Pero no es lo que uno sabe, sino que la ignorancia de los demás los que deja en evidencia la respuesta paupérrima o nula en relación a algo que defienden a pie juntilla. Ese es el problema. Cuando la gente dice, no me toques a la Virgen, yo digo, por favor, hazme una descripción de María, porque yo amo la figura de María, pero no el ídolo que te han enseñado en el catolicismo romano. Esto no se trata de no considerar, es como si no me dijeras que no amo la vida de Pablo, la vida de Pedro. Pero la idolatría que se ha formado, si tú desconoces la historia, infórmate, porque puedes estar, y con toda certeza, si no es conforme a la palabra de Dios, estás fuera de la voluntad de Dios. Y la palabra de amor más grande que te puedo decir en este momento es, busca a Dios. Pero no lo busques ni dentro de ti, sino que en su palabra. En su palabra. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor, ¿no es cierto? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad. Hay una verdad absoluta. El posmodernismo en el cual vivimos nosotros el día de hoy aborrece los conceptos absolutos. Todo depende del prisma como se vea, si es bueno para mí, no te metas conmigo, y así vemos cómo la sociedad va en picada hacia una autodestrucción. Y ya vemos todo lo que social y culturalmente está ocurriendo en nuestro país, que por supuesto está ocurriendo también en todas las partes del mundo, pero es parte del proceso de desgaste y de desnaturalización que el ser humano tiene y va a ir teniendo. Por eso nuestro mensaje es el mensaje bíblico, es un mensaje de urgencia, de volverse a Dios, de buscar a Dios, porque este barco se hunde. Este barco se hunde, no importa cuánto optimismo tengas tú o confianza en que el futuro gobierno o las futuras autoridades o cuando hay un gobierno mundial o que la economía mejore, son situaciones que no va a ser así conforme a la Escritura. Porque el que va a poner orden un día es el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, tiene que esto ocurrir. Estamos predicando y enseñando y llamando y clamando y rogando a las personas que se reconcilien con Dios. Ese es el llamado de amor, aunque no se acepte de buenas a primeras, aunque sea una cachetada a nuestra condición y a la creencia que tenemos de nosotros mismos. La realidad de las cosas es que Dios nos considera y nos ve muertos espiritualmente, Y la única manera de tener vida espiritual no puede provenir de nosotros, porque estamos muertos. Tiene que provenir de Él. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres en sentido genérico, varón, hembra, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo el concepto, una persona se tiene que convertir en ateo. Tiene que llegar a autoconvencerse que no hay un Dios, porque ve la naturaleza, ve todo lo que Dios y la creación, y no puede ver más que orden. Una mente inteligente que creó todo. Cuando tú llegas al punto final de la discusión con un evolucionista, el evolucionista, ¿sabes qué es lo que responde? Yo sé que esto no tiene pies ni cabeza, pero si niego esto, tengo que aceptar que Dios existe y eso no lo voy a hacer nunca. Esas son respuestas de prominentes hombres y mujeres consideradas científicos. Dice entonces que ha sido revelado, pero el versículo 26, perdón,
28, para no leerlo todo. Y como no aprobaron, 1:28, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, es un acto de la mente reprobada. No aprueba tener en cuenta a Dios. No aprueba tener en cuenta a Dios. Una persona llega a un punto en que dice, entonces yo no apruebo tener en cuenta a Dios. ¿Y qué hace Dios entonces? Los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es Dios. Cuando llega un punto, cuando el ser humano llega a un punto, entonces Dios lo suelta, lo entrega. Lo entrega. Espero que nunca sea ese el caso tuyo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades. Para que veas la magnitud de pecado. Y después sigue murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esa es la sociedad donde vivimos hoy, donde se legaliza la maldad, donde se aplaude la maldad. Entonces, la mente reprobada se encuentra en el mundo, en el sistema del mundo, y entonces la realidad del ser humano sin Dios es que es un aborrecedor de Dios. Aborrecedor de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Cuando tú conversas con alguien, vuelvo a insistir en la experiencia de todos estos años, comienzas con alguien que realmente, yo tengo una fe grande en Dios, pero Dios para mí es lo primero, y Jesús, ¿quién es Jesús para ti? Es lo primero todo. Y le muestras el Jesús de la Biblia, no, yo no quiero ese Jesús, lo odio. No, ¿cómo se te ocurre? Pero ¿cómo si me acabas de decir que Jesús es lo primero para ti? No, pero ese Jesús no. Ese Jesús no. Quiero el Jesús guagüita, que le puede decir cuchicuchi, y al otro que está crucificado, ¿no es cierto?, y que no tiene posibilidad de defenderse, según ellos piensan. Pero el Jesús resucitado, glorioso, que viene y me advierte de que hay condenación, no lo quiero. Entonces, Romanos 5. Seguimos, Romanos 5, versículo 8. Más Dios muestra ese amor para con nosotros que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra clave ahí, el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿cuál era nuestra condición? Enemigos. Éramos, versículo 10, siendo enemigos. Enemigos, muertos espiritualmente, entregados a la mente carnal, a la mente reprobada, enemigos de Dios, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios. Entonces tú dices, pero ¿cómo si yo nunca le he hecho mal a nadie? Recuerda siempre, el estándar no somos nosotros mismos ni menos la sociedad. ¿Conoces tú personas buenas y amables? Claro que sí. Claro que sí. Pero eso no significa que conocen a Dios ni que son hijos de Dios. Porque no es por obras, como lo vamos a ver. Es una obra sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. No estamos heridos espiritualmente. Si yo pongo un cadáver acá, o voy a esta exposición Bodies, y le digo a uno de los cadáveres que están ahí, oye, te veo cansado, ¿por qué no nos vamos a tomar una bebida? Entonces empiezo el camino, un par de pasos, y digo, ¿pero qué te pasa? ¿No tienes sed? Oye, aparte que venía el guardia y me va a pegar un palo, es ridículo. Bueno, lo mismo es en lo espiritual. Por eso es tan importante predicar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Porque es la única forma en que nosotros tengamos certeza de que un muerto que Dios le conceda vida, verdaderamente resucita espiritualmente. Si tú le cuentas cualquier cuento para tratar de hacerlo o manipularlo a que haga una decisión
sin predicarle el verdadero evangelio, tú estás en riesgo entonces de que alguien muerto espiritualmente crea que está vivo. Y no es así. No es así. Capítulo 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Esto es lapidario. Este pasaje es lapidario. Hombre natural significa caído. Cuando Adán cayó en el jardín del Edén, Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, dice que la muerte se traspasó a todos los seres humanos de manera genética. Está inserto en nuestro ADN. No se puede descubrir, pero está ahí. Porque Dios, la muerte no es natural al ser humano, la muerte es un juicio de Dios. Entonces dice 2:14, pero el hombre natural, recuerde, hombre-mujer, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son siempre locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aborrecedores de lo bueno, enemigos de Dios, mente entenebrecida, imposibilitado de hacer un discernimiento espiritual, locura las cosas verdaderas de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos, ese Dios no es mi Dios? Porque mi Dios quiere para mí esto. Entonces desconocemos realmente al Dios de la Biblia, que por supuesto es amor, pero también es fuego consumidor. Es justicia, es juicio, es cielo, es infierno. Existen, ¿no es cierto?, esos paralelos que son inseparables de las cualidades y de los atributos de Dios. Segunda de Timoteo 3:3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Versículo 1 al 5, vamos a ver. Característica de los hombres en los posteriores tiempos, de los seres humanos. Según de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Porque van a haber leones sueltos en la calle? No. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, el egocentrismo. El gran problema del hombre hoy no es su baja autoestima, es su alta autoestima. El hombre se ama demasiado, demasiado. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí viene una cosa aterradora, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos, ¿qué cosa? Abrázalos, invítalos, evita. No evita por él, evítalos. Carácter de los hombres. Tito 3:3. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Está hablando alguien que ha sido resucitado espiritualmente. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pero, hay un pero ahí. Estamos solamente viendo ahora la condición en que nos encontramos. Judas, la última carta antes del Apocalipsis, una cartita pequeñita, casi como postdata. Del 10 al 16.
refiriéndose específicamente también a los falsos maestros y las falsas doctrinas que inventan. Pero estos, refiriéndose a esos falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, aunque parezcan y se levanten como maestros, no conocen a Dios porque están muertos y reprobados mentalmente. Y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro al error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré! Lo que está padeciendo hoy día la iglesia o parte de la iglesia, el lucro dentro de la iglesia, el buscar, ¿no es cierto?, trasquilar económicamente a las ovejas para enriquecerse y ver a las ovejas como un tráfico de dinero finalmente. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Fíjense, muertos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿No es cierto? Así es como es el hombre sin Dios, así es como el líder sin Dios. Así es aquel que tiene apariencia de piedad, pero no enseña la verdad. Aquel que se quiere beneficiar, aquel que quiere, en definitiva, trasquilar el rebaño. Aquel que es capaz de llamar a lo malo bueno para ganar el aprecio de la gente. Si hemos tenido en este tiempo un representante del catolicismo romano más cercano a Satanás, es el que hay hoy, porque realmente la piel de oveja que tiene es muchas veces imperceptible. Y está bien para la gente que está cautiva de este sistema, pero lo terrible es cuando supuestos líderes cristianos, históricamente luchando por la verdad, son parte hoy día de procesos ecuménicos, guiados por aquel que es la cabeza de este sistema. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que encontramos hoy día? Realmente, como la iglesia de Filadelfia, solamente teniendo cuidado de lo poco que tenemos, de lo único que no te pueden quitar de verdad, que es tu naturaleza espiritual como hijo e hija de Dios. Nada podrá separarlos del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo, dice Romanos, ¿no es cierto? Esa es la única garantía nuestra como hijos de Dios, porque el sistema va cada vez de mal en peor. Y este sistema está siendo alentado por estas facciones religiosas que en definitiva lo que buscan es una pseudo-unidad, no en la verdad de Dios, una unidad en sus propios postulados, Entonces Judas habla profundamente sobre eso. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Esta es una palabra para nosotros los cristianos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo el sistema de pensamiento está bajo el maligno. Por lo tanto, lo que dice la palabra es que la mentalidad de este mundo caído es una mentalidad absolutamente hostil a la verdad de Dios. No vamos a encontrar ningún tipo de aceptación de la verdad de Dios en estos medios. Y si ocurre eso, van a ser situaciones momentáneas con la finalidad de infestar el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia cristiana fracasa en mantener bien marcada la línea de la verdad y la mentira, entonces permite que el enemigo entre al campamento. Y cuando el enemigo entra al campamento y hace y levanta sus tiendas en el campamento, entonces tiene acceso a las ovejas, tiene acceso a aquellos que están al cuidado de Dios. Entonces, hermanos, la verdad de las cosas es que cuando estamos frente a una realidad espiritual en el que el mundo se encuentra, debemos dar gracias a Dios por su misericordia, porque ninguno de nosotros es, ni ha sido, ni será jamás merecedor de lo que Jesús hizo por nosotros.
Por eso es que la misión tuya y mía es proclamar la verdad de Dios con amor, llamar al arrepentimiento, aun cuando las personas, yo no quiero quedar bien con las personas, aunque amo a las personas, y porque amo a las personas es que los llamo al arrepentimiento, porque si no se arrepienten, terminarán en el infierno, lo crean o no. Es una verdad declarada por Dios. Cuando una persona dice, no, mira, yo no creo en eso, ¿tú crees que el infierno se mueve 1 milímetro? No, está ahí. Ha estado ahí y está ahí y estará ahí. Entonces, no nos extrañemos, Romanos 12:9, de esta situación. Perdón, primera de Juan 3:13, primero que nada, ahí no se muevan de Juan, vuelvan. Rápido. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo no te va a aplaudir, el sistema de pensamiento del mundo no te va a aplaudir, el sistema del mundo del pensamiento te va a rechazar. Si pudieran matarte, lo harían, como lo hacen en los países musulmanes, en países comunistas, ¿no es cierto? Que el cristiano verdadero es asesinado, es colgado legalmente. Eso puede pasar acá. Hoy día te tienen que mostrar los dientes todavía y a lo más vas a tener problemas de tipo sociales, familiares. Pero es una realidad, entonces no nos sorprendamos. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es absolutamente opuesta a la mentira del mundo. El sistema de pensamiento del mundo, Satanás no está interesado en que la gente no tenga una religión. A Satanás le encanta la honestidad, ¿no es cierto?, la sinceridad, mientras sea en el error. No importa lo que tú creas, porque la gente dice, ¿no es cierto?, mira, Dios no importa lo que crea, pero sé sincero. ¿No es cierto? Como que si la sinceridad fuera el estándar o el valor que Dios está demandando. Y Satanás promueve eso. Promueve que sinceramente la gente se haga tirar a las rodillas, promueve que sinceramente la gente crea que realmente recibe iluminación cósmica. Crea, no importa, y que sea hiper sincera en eso y hasta de su vida por eso. Mientras no sea la verdad de Dios. Cuando colocas la verdad de Dios, entonces, ¿qué es lo que se produce? Inmediatamente hostilidad. Hostilidad. Y nosotros también estuvimos ahí. ¿Por qué entonces que salimos de ahí? ¿Porque lo merecíamos? No. No. ¿Porque quisimos hacerlo? No. ¿Porque nos esforzamos en hacerlo? No. Fíjense ustedes en la escena, todos debemos conocer, la escena de Lázaro, amigo de Jesús, muerto 4 días, o sea, ya estaba pasadito. Y Jesús viene y le hubiese dicho a Lázaro, Lázaro, empieza tú. Esto es como dispara usted, disparo yo. Da el primer paso y yo te saco. No podría, estaba muerto. ¿Qué tuvo que decir Jesús? Lázaro, levántate y sale, todo completo. Levántate y sale, todo completo. Y entonces vemos que Jesús es el único que tiene el poder sobre la muerte física y el poder sobre la muerte espiritual. ¿Y por qué salió Lázaro? Porque donde estaba sepultado Lázaro era un cementerio. ¿Por qué salió solo Lázaro? ¿Por qué no salieron los demás? Porque dice el mismo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres una oveja de Dios es porque escuchaste la voz de tu pastor, que es Jesús. Y entonces vendrás de muerte a vida. En el caso de Lázaro, muerte física a vida.
Hay otra historia que está en el libro de Ezequiel, que es muy famosa también. Ezequiel es un profeta de la cautividad a Babilonia y él recibe una visión relacionada con la restauración de Israel. Ezequiel 37, 1 al 5, el famoso valle de los huesos secos. Ezequiel 37, 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, es decir, cadáveres. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, esto es interesante. Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál fue la respuesta de Ezequiel? Señor Jehová, tú lo sabes. Si él dice no, no vivirán, habría sido falto de fe. Si hubiese dicho sí, vivirán, habría sido presunción. Tú lo sabes. Señor, ¿puedes sanarme? Sí, pero tú lo sabes. No puedo obligarte a que me sanes. No puedo declarar sanidad porque no tengo el poder para hacerlo. Tú sabes, Señor. Si enfermo, tu gloria es mejor, así será. Si sano, tu gloria es mejor, así será. Tú sabes. Un cristiano no decreta cosas. Eso es mentira. No tenemos el poder para hacer eso. Tú lo sabes, Señor. ¿Qué le dice entonces? Me dijo entonces, profetiza, que es la palabra predica, sobre estos huesos. Predica y dile, huesos secos, oíd qué cosa. Palabra de Jehová. Cuando tú predicas el verdadero evangelio, tú estás predicándole a huesos secos espiritualmente. Tú no sabes si van a vivir. Eso es de Dios. Pero tu misión y mi misión es predicar palabra de Dios, no palabra que sea dulce a sus oídos para hacer una falsa conversión. Ni contarles un cuento que Dios tiene planes maravillosos para ti y Dios va a solucionar esto y Dios te va a dar esto y Dios, porque eso no es palabra de Jehová, eso es potestad de Jehová. Tú sabes, Señor, si a esta persona que le estoy predicando la vas a sanar. Tú sabes, Señor, si esta persona que está en esta condición va a cambiar. Lo que me han mandado a hacer es predicar tu verdad, llamar al arrepentimiento. Y Ezequiel comienza, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, milagrosamente. ¿Por qué comenzó ese proceso? Por el poder de la palabra de Dios. Y esos huesos secos, muertos, adquirieron vida, no por un acto de la proclamación de un hombre, sino por la sujeción de un hombre a la voluntad de Dios. ¿Vivirán estos huesos? Tú sabes, Señor. No dijo, ¿para qué me trajiste para acá? La hediondez que hay aquí, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué es esto? ¿Crees que soy tonto? Y me haces una pregunta ridícula, ¿vivirán estos huesos? ¡Obvio que no! No, tú sabes, Señor. Ya, entonces anda y predícale. Huesos secos. Imagínense qué pensaría Ezequiel. Así dice el Señor. Y de repente empieza a ver la obra de Dios. Eso es lo que pasa cuando tú predicas en tu familia, que son todos inconversos, en tu trabajo. Son valles de huesos secos, están muertos espiritualmente. Están vivos físicamente por un tiempo, igual que nosotros, pero están muertos espiritualmente. Y entonces tú predicas la palabra de Dios y vas a ver el milagro de Dios levantando de la muerte espiritual a los que son sus ovejas. Pero si tú no predicas la palabra de Dios correcta, sino llamas al arrepentimiento a las personas,
si no les dices con amor la urgencia de que su destino es el infierno si no se vuelven a Dios, entonces tú puedes estar diciendo tu palabra y tu palabra, como la mía, no tiene ningún poder. Aunque diga en el nombre de Jesús, decreto que tú te conviertas. En el nombre, no. Eso es no entender la soberanía de Dios y es ocupar versos fuera de contexto como pretexto para aprovecharse de la gente. Volvamos finalmente a Efesios. Y después de todo este recorrido vamos a volver a leer los 3 primeros versículos del capítulo 2 para entenderlos de mejor manera, espero. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Jesús. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delito y pecado, cuando éramos un cadáver espiritual, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, una mente reprobada que rechazaba a Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú no eres un hijo de desobediencia, eres un hijo de obediencia, así que el Espíritu Santo ha venido a ti, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene esta frase maravillosa, estas 2 palabras que son quizás las más dulces que uno pueda encontrar en la Biblia, o de las más dulces, pero Dios. Pero Dios. Yo iba camino al infierno, igual que todos los demás, aborreciendo a Dios, una mente reprobada, pero Dios. En tu vida, ese pero Dios. No tú, no mi esfuerzo, no mis obras, no mi conducta, no, pero Dios. Porque estaba muerto espiritualmente, es decir, todo lo que hacía era vida para la carne, para mi naturaleza caída, espiritualmente no podía hacer nada. Pero Dios, tú y yo íbamos camino al infierno, éramos la misma masa, pero Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a tener gratitud? Porque somos parte de ese, pero Dios. ¿Cómo no vamos a hacer la voluntad de Dios de predicarle a los huesos secos la verdad? Aunque el mundo lo encuentre ridículo, aunque el mundo lo rechace. Pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó antes de la fundación del mundo, dice el capítulo 1, ¿no es cierto? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué cosa? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó espiritualmente. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Nos resucitó espiritualmente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo antes de la fundación del mundo, un amor que no merecíamos, porque también éramos de la misma masa, pero Dios tuvo misericordia de ti. Entonces, clamemos también por la misericordia hacia otros, hacia los demás. Cuando tú intercedes por otras personas, cuando tú oras por personas que no conocen al Señor y que sabes que si mueren se van al infierno, no te vendas esa pomada que a lo mejor en el último minuto de su vida. No, por favor. ¿Por qué? Porque nosotros éramos exactamente iguales y no merecíamos más que lo mismo que ellos. Pero Dios, que tuvo misericordia. Yo no sé qué huesos secos, espiritualmente hablando, van a vivir, pero tenemos que predicar la verdad de Dios. Y esto es urgente, hermano. Esto es urgente. Los acontecimientos mundiales cada vez más se acomodan conforme al escenario bíblico. La gente no sabe lo que está sucediendo. La gente está con temor a lo que viene y debiera tenerlo. Nosotros sabemos lo que viene. Y si sabemos lo que viene, debiéramos tener una actitud de mayor urgencia y amor hacia quienes no conocen al Señor. Viviendo vidas que glorifiquen a Dios, siendo sal y luz en este mundo y predicando, igual que Ezequiel, palabra de Dios.
¿Va a haber huesos secos ahí en el lugar donde tú estás? Claro que sí, que van a resucitar. Tú caminas en medio de muertos vivientes y tienes que profetizarle a ellos. La obra es de Dios, pero la predicación es nuestra. Es el privilegio y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Vivimos, por eso es que tiene que ver, no solamente nosotros tenemos que vivir como cristianos, sino que tenemos que hablar de Cristo a los demás. Si nosotros no hablamos a Cristo de los demás, nuestro testimonio no tiene mayor sentido. ¿Sabes por qué? Porque ellos también están ciegos espiritualmente. ¿Sabes por qué nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos transforme? Por amor a Dios. Es Dios el que nos transforma. Pero yo no puedo llegar y decir, como me porté en la oficina, por eso es que llegó la secretaria y digo, cáchate el testimonio que di. No dije nunca una palabra, pero ahí yo, derecho siempre en todas las cosas. No, porque nadie te veía. A menos que Dios le dé ojos espirituales a quien Él quiera ver. Pero nada depende de ti en el sentido de que nadie se convierte por mi testimonio ni por mi predicación, pero yo tengo que vivir como un hijo de Dios en santidad por el Dios que me salvó y que me ama, y tengo que predicar el evangelio a los huesos secos por el Dios que me salvó y que me ama. Él es suficiente. Él es el que se merece todo, mi testimonio y hasta mi vida si es necesario. Porque hasta eso el Señor nos da esperanza, porque la muerte, ¿sabes qué? Es ganancia. ¿Somos suicidas? No. Pero tenemos que ser fieles a la voluntad de Dios. Y no creer ni por un segundo que somos nosotros los gestores de la salvación de nadie. ¿Qué pasa si Ezequiel habla sus palabras en ese valle de huesos secos? Que él por su cuenta haya ido para allá y haya dicho, en el nombre del Señor, yo, y clama, no sirve nada. Como hacen todos estos chantas, ¿no es cierto? Que dicen, el nombre, y mientras más fuerte gritan, parece que la gente más se posiciona, ¿no es cierto?, demoníacamente y cae al suelo y empieza a dar vueltas como cucaracha que le echaron raid. Porque eso es lo que parece. Es ridículo. Pero es lo que sucede. No. Ezequiel predicó lo que dice Dios, predica palabra de Dios. ¿Es ridículo hacerlo en huesos secos? No sé, lo que el mundo piense. Si alguien me ve predicando, supongamos en el cementerio, y Dios te mandó, supongamos que hubiese sido así, no importa lo que el mundo piense. Pero no es ese cementerio al que tú vas a predicar, es el cementerio donde vives. Es el cementerio de tu familia, de los que llamas seres queridos y que nunca le has hablado de tu fe en el Señor. Porque tienes miedo, pero ¿qué le voy a decir a mi mamita si tantos años, ella la Virgen de Pompeya? Mi mamita era de la Virgen de Pompeya. Y hoy día es una hermana maravillosa en el Señor. Canta en el coro porque yo soy el pastor. ¿Quién hizo esa obra? Dios, po. Se ve imposible, pero claro, po. Y si cuanto monicaco había, mi mamá lo tenía. En esa época no estaban estas pulseras que han vuelto, ¿no es cierto?, que usa el Solabarrieta y todo esto, y estos que salen en la tele, ¿no es cierto?, que tienen, pero el santo para cada día y... ¿Pero quién hizo eso? Pero Dios. ¿Pero qué fue lo que tuvimos que hacer nosotros? Predicarle la verdad. Y la verdad significó aislamiento, significó cuando estábamos recién nosotros con mi esposa, el Señor nos había dado salvación, significó que nuestras familias nos desheredaron, no sé de qué, pero nos desheredaron. ¿Sí? Incomunicación, pero Dios. Si no lo hubiese hecho Dios, lo habríamos hecho igual. Esa tiene que ser tu actitud. Y el único que te da esa fuerza y esa convicción es el Espíritu Santo. Por eso es la palabra, estudia la palabra, ora. Permite que la palabra te transforme. Permite que la palabra haga la obra con nosotros. Porque si hace la obra con nosotros, Dios, en su infinita misericordia, también nos usará. La próxima semana vamos a completar esta primera parte del capítulo 2
Pero yo quisiera que nos quedásemos con esa expresión, pero Dios, porque ahí radica el amor infinito de Dios por sus ovejas, por quienes Él ha llamado. Y la única manera que tenemos que responder nosotros es siendo obedientes. ¿Nos ponemos de pie para orar?